No me voy a presentar porque todos ya me conocéis, soy no más de la UAS y la verdad que en Puerto nos acordamos mucho de vosotros. Queda muy lejos junio, ya ha pasado un verano y los que estamos ya trabajando parece que las vacaciones ya me han sido vacaciones. Así que muchas gracias por vuestra invitación y es un privilegio para mí el poder estar aquí y veros. Y tengo entendido que entre 3 semanas tenemos una reunión conjunta, así que nada, allí ya nos veremos todos al completo. Y vamos a tener una breve meditación y quiero que vayamos a Evangelio San Juan y nos vamos a basar en un texto que tiene 7 versículos, pero vamos a hablar de 2 textos que parecen iguales pero son completamente diferentes, guías diferentes, ¿vale? En Juan 1 vamos a tener la meditación de 7 versículos, del 35 al 42. El título que tiene aquí en el Evangelio nos dice que son los primeros discípulos. Y una de las cosas, defectos que tengo yo es que me cuesta tomar decisiones. Siempre intento el preguntar, ir a la mujer, incluso a veces a los chiquillos, decir, ¿tú crees que estoy haciendo bien? Tomar decisiones porque no me gusta equivocarme, porque una vez que te has equivocado, el volver otra vez desde el comienzo y empezar, a mí eso me supone, no un estrés, pero sí decir, madre mía, qué pérdida de tiempo he tenido cuando podía haber tomado las decisiones correctas preguntando a las personas que están cerca de mí. Y ahora empieza el curso y hay una de las chiquillas que es la mediana que le pasa lo mismo que a mí. Cuando tiene que tomar decisiones, le cuesta un mundo el decidirse. Y tanto es así que incluso ahora cuando empieza septiembre, la mayor lo tiene siempre todo claro. De hecho es muy cabezona porque sabes que se está equivocando por la decisión que está tomando y no se deja pues, darle consejos. Y a veces dices, pues mira, ya te equivocarás tú y volverás a... Pues sin embargo, la segunda para todo. Papá, ¿tú qué crees? Papá, ¿tú qué crees? Papá, ¿tú qué crees? Y yo le digo, mira Sara, la decisión que ella está tomando en este momento era ¿qué hago de deporte? ¿O fútbol o tenis? Y una sencilla decisión que tiene que tomar, ella no duerme por las noches por si acaso se equivoca. Yo le digo, mira Sara, hay 3 cosas en esta vida en las cuales hay que decidir, son decisiones importantes. La primera de todas es Dios. Tienes que tomar una decisión, estás aquí, o bien lo sigues si te ha llamado realmente, tú crees, tienes que seguirlo. Esa es la decisión más importante de tu vida. La segunda, ¿por qué me voy a casar? Porque eso es otro paso, otro compromiso que no tiene marcha atrás, aun cuando hoy nos diga la sociedad que lo puedes deshacer y volverte a casar pues varias veces. Y la tercera, que es porque voy a estudiar, ¿no? Llega un momento en tu vida que tienes que tener claro que vas a estudiar. Aunque le digo que la última no me importa tanto porque puedes equivocarte y en eso sí que es verdad que puedes retroceder y empezar de cero. Y yo le digo, mira Sara, hay cosas en esta vida que muchas veces la toma de decisiones elija lo que elijas vas a hacer. Y en este caso me da igual que haga fútbol, que haga tenis o que haga esgrima. Es que me da igual, digo, elija lo que elijas no te vas a equivocar, Sara. Y eso parece que le da tranquilidad. Cuando sabe que hay una persona que dice, mira, sigue para adelante, ¿no? Te marca. Y en esta manera quería hablar de 2 personas que tuvieron que tomar una decisión y son los 2 primeros discípulos de Jesús. Porque ellos estaban con Juan el Bautista y en ese momento Juan el Bautista era el influencer, como se suele decir hoy, de toda la región de Judea. Habían pasado 6 meses ya desde que comenzó su ministerio en el río Jordán, bautizando y exponiendo la palabra diciendo arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Tanta era su influencia en el pueblo que decía que de toda Judea salían para escuchar a Juan el Bautista y ser bautizados por él. Tal era la influencia que tenía Juan el Bautista que nos dice unos versículos antes, en el versículo 19, que venían judíos de Jerusalén.
sacerdotes y levitas para preguntar, ¿tú quién eres? Y vemos que estas dos personas, estos dos discípulos, estaban con Juan. Y sin embargo, ahora como vamos a ver, aparece la figura de Jesús. Y llega un momento que dice, bueno, aquí ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O Juan el Bautista, que es el boom hoy en día? ¿O Juan nos está apuntando a alguien que dice que es el Cordero de Dios? El evangelista Juan nos marca en este primer capítulo una semana intensa para el evangelista. Si nos vemos en el versículo 19, capítulo 1, nos dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas. Primer día, vienen sacerdotes y levitas de Jerusalén a hablar con él para decirle, ¿tú quién eres? Versículo 29 nos dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y nos dice que dice, mirad, ahí está el Cordero de Dios. Así que vemos 2 días seguidos. Hoy, versículo 35, que es el que vamos a empezar, dice, y el siguiente día, así que tenemos un tercer día consecutivo. Pero es que hay más, nos dice un cuarto día consecutivo que tuvo Juan, el evangelista, tan intenso que fue el versículo 43. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea. Y termina la semana, nos dice el capítulo 2, primer versículo, y al tercer día se hicieron unas bodas de Caná. Vemos una semana intensa en la cual Juan el evangelista deja plasmado. Dice así, el Evangelio de Juan 1 del 35 al 42. Tercer día. El siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es, Maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los 2 que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vale, en el versículo 35 nos dice que estaba Juan el Bautista, ¿verdad? Y dice a sus 2 discípulos, ese es el Cordero de Dios. Ahora vamos a Marcos 1, del 14 al 20. Marcos 1, del 14 al 20. Dice, después que Juan, está hablando aquí de Juan el Bautista, después que Juan fue, ¿qué dice? Encarcelado, ¿vale? Ya no estaba en el río Jordán, en Betábara, sino que estaba en la cárcel. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y andando junto al mar de Galilea vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Luego los llamó, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Vamos a Juan. Mirad, comentan la historia que un joven quería escalar una de las montañas más altas del mundo, un 8000, y era una montaña alta, peligrosa, y se preparó con tanto entusiasmo durante meses, mirando vídeos por internet, la temperatura más acorde a la cual tenía que subir, mirando los mapas, reuniendo el equipo necesario, los alimentos que podía llevar, hablando con personas que habían subido e intentado escalar esa montaña. Y después de varios meses que ya se había decidido ir, va con su equipo, están aquí en la montaña, y conforme iba a subir, le aparece un anciano que vivía por los alrededores de la montaña que tenía que subir. Y le preguntó este anciano que por qué quería subir la montaña. Y este dijo, mira, quiero demostrarme a mí mismo que puedo hacerlo. Quiero sentir la satisfacción de hacer algo
por mí, llegar a la cima, porque es una de las metas que he intentado tener en esta vida. Y el anciano le dijo, mira, te voy a dar un consejo. Digo, yo sé que tú te has preparado muy bien esta montaña, digo, pero yo conozco esta montaña. Y he visto muchos montañeros intentar subir la montaña y muchos lo han fracasado. Dice, la clave no está ni en la fuerza ni en la resistencia, ni en todo lo que tú te hayas preparado. La clave está en seguir el camino correcto. A lo largo del camino encontrarás varias bifurcaciones, verás un camino que se divide en tres. Algunos parecerán que son atajos, pero te llevarán a un peligro y probablemente puedas hasta fallecer. Si sigues el sendero que yo te marco, llegarás a la cima. Y el montañero dice, después de tanto tiempo que yo me he estado preparando, ahora con este consejo del hombre este, que siga el camino que él me está diciendo, pues ahí vemos al joven un poco escéptico, empezó a subir. Y llegó un momento que tenía que elegir tres caminos. Uno era el que él había visto en los mapas 20.000 veces, que lo tenía aquí todo calculado, todo los metros que tenía que hacer, qué desnivel, qué aparatos elegir. El otro que sabía que era, aunque era un poquillo fácil, enseguida eso cortaba y tendría que volver hacia atrás. Y luego estaba el camino que le había dicho el anciano. Y hubo un momento que tenía que decidir el camino. Y dice, bueno, pues es una pena que con todo lo que me he preparado, que no siga lo que yo, con mis propios méritos, el seguir para adelante. Y tomó la opción del camino que el sabio anciano le había dicho. Finalmente, él permaneció en el camino, recordaba las palabras del anciano, subió larga travesía y al final llegó a la cima. Y allí, lleno de alegría y paz, comprendió una cosa, la importancia de seguir el camino correcto. Si hubiera confiado en sus fuerzas, en su entendimiento, en todo lo que él podría tener, hubiera quedado a mitad de camino. Hermanos, al igual que este joven, muchas veces nosotros pensamos que podemos tener las decisiones correctas, a veces nos hemos podido estudiar muy bien qué camino elegir, pero da igual que tengamos fuerzas, que tengamos conocimiento, da igual todas aquellas aptitudes que nosotros podamos tener, que lo importante es seguir el camino que Dios nos ha marcado. Porque vamos a gastar menos fuerzas y menos calentamientos de cabeza si seguimos lo que Dios nos manda. Jesús es nuestra guía. A veces van a aparecer caminos más atractivos y fáciles, pero nos van a llevar a caminos en los cuales vamos a tener que retroceder o incluso lastimarnos. Cuando Jesús es nuestro guía, nos invita a que lo sigamos. Cuando decidimos seguirlo a Él, nos aseguramos llegar a donde realmente importa, con seguridad y con propósito. La importancia de seguir a Jesús radica en que Él es el único que conoce el camino. Y es Él. No hay otro camino. Nos lleva a una vida plena, a la paz verdadera y a nuestro destino eterno. Siguiéndolo a Él, evitaremos perdernos por los caminos peligrosos de la vida. Y aquí tenemos dos personas que tuvieron que decidir quedarse con Juan el Bautista, que en ese momento era uno de los mayores, el mayor profeta que había aparecido después de 400 años, o seguir a Jesús, que de momento nadie había hablado de él. ¿Qué hacemos? El pasaje de Juan nos narra el encuentro de los primeros discípulos de Jesús. Tercia de la semana, intensa para el apóstol, y hay 5 cosas importantes en este pasaje. La primera cosa importante, el testimonio de Juan el Bautista, que son versículos 35, 36 y 37. El versículo 37, la segunda cosa importante es seguir a Jesús. Tercera cosa importante, la invitación que hace Jesús. Versículo 38 y 39. El cuarto punto importante es, hay un cambio de vida y propósito, que son los versículos 40 y 42. Y el versículo 41 es el rol del discipulado. El primer punto, el testimonio de Juan el Bautista, nos lo narra en los 3 primeros versículos. Juan ya nos ha narrado anteriormente, en los primeros versículos, quién es Jesús. Si tú ves el primer versículo de Juan, ya nos está diciendo que Jesús era la palabra, era el Logos. Y su testimonio es mucho más claro en el versículo 34.
¿Qué dice el versículo 34? Dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que nos presentamos con Jesús, una persona que está ahí, y en esta vida tienes que tomar una decisión. Hoy en día el 99,99% reconoce a un Jesús histórico que estuvo y anduvo por la tierra. La cuestión está en que tú crees que el Jesús histórico es lo que él dijo que fue, que es el Hijo de Dios, o bien un mentiroso o alguien que estaba loco. Y aquí es donde las personas en esta vida tienen que decidir. Jesús, está Pilatos delante de él y dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y dice, tú lo has dicho. El mismo Jesús, Hijo de Dios, si realmente es el Hijo de Dios, todo lo que dijo es verdad y todo lo que hizo es verdad. No hay vuelta atrás. Si creemos que Él vino del Padre, todo lo que nos narra el Evangelio, que hay vida eterna, que hay un infierno, que hay un propósito en esta vida en la cual no hay una esperanza, hay vida eterna, todo es verdad. Y si hay otro camino, si tú no crees que Jesús vino a la tierra, lo estás haciendo mentiroso y tu camino es camino de perdición. Pero Juan el Bautista, aquí como lo llama, versículo 36, he aquí el Cordero de Dios. Y mira, cuando Juan está escribiendo el Evangelio, escribe para todos, para griegos, para gentiles, para judíos, y al principio de todo, Juan escribe y dice el Logos. Nos dice en el versículo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este verbo, que sabemos que es Jesús, en griego es el Logos. Cuando habla un griego diría Logos, y diría Logos, la palabra. Y Juan, cuando está escribiendo en griego, sabe que lo van a leer los griegos. Pero los griegos esta palabra, con mayúscula, ellos le dan 1000 significados. Hay un filósofo, Filón, que empezó a disertar, ¿qué es la palabra? ¿Qué es la sabiduría? ¿Qué es el honor? Ya sabéis que a los filósofos les gustaba hablar y disertar sobre ciertos temas, en los cuales ellos empezaban a rellenar y todo el mundo discutía, pues yo creo. Pues una de estas palabras es palabra, logo. Y Juan, que tiene una mente semita, está diciendo la palabra. Cuando en el Antiguo Testamento dice, y Dios habló, cuando Dios habla, ellos lo trataban como una persona. Entonces Juan está diciendo, el Logos es una persona. Entonces, un griego al escuchar eso, diría, ¿cómo que el Logos es Dios? Entonces ya dirían, pues el Logos es persona. Pero si tú, en este siglo I en el que estamos, si nosotros hubiéramos estado viviendo, siendo gentiles, a mí me dice Juan el Bautista, mira quién va por ahí, ese es el Cordero de Dios. A lo mejor me giro y yo me pensaría en un cordero, un animal. Siendo nuevo, yo no entendería de qué me está hablando. Si yo no tengo la cultura judía, imaginaros un hispano que está ahí de romano y esté escuchando, de ahí el Cordero de Dios. Pero cuando está hablando al Cordero de Dios, todos los que están ahí, los judíos, entendían lo que quiere decir Cordero de Dios, porque su mente veía ciertos pasajes que tienen que ver con el Cordero de Dios. Con el Cordero. El Cordero, los judíos en el Antiguo Testamento lo tienen para todo. Cuando tienen que comer la Pascua, ¿qué comen? Cordero. ¿Qué se sacrifica cada día por los pecados? Un cordero. Hay un día que es el día de la expiación, que expiaba los pecados de todo el pueblo sumo sacerdote, que se presentaba un cordero. Cuando un judío decía, ahí el Cordero de Dios, tiene un significado especial. A lo mejor yo en esa época no hubiera sabido ni lo que es eso, un cordero. Pero Juan ya no solamente se queda y dice, mira, griegos, el Logos es una persona, judíos, el Cordero de Dios es una persona, y para el resto del mundo que estaba allí, ¿cómo nos lo presenta Juan? Versículo 34, lo hemos leído. Jesús, yo le vi y da testimonio que este es el Hijo de Dios. Así que tenemos todo el mundo que estaba ahí, sabía que estaba hablando de una persona.
griegos, luego, judíos, el Cordero de Dios, los hispanos, este es el Hijo de Dios. Y lo presenta claramente Juan, que escribe su Evangelio para todos, sin distinción de pueblo, raza y nación. Juan el Bautista reconoce que Jesús es el sacrificio destinado a redimir a la humanidad. El Cordero, nos dice antes, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y el judío estaba diciendo, nosotros presentamos cada año corderos para quitar el pecado que nosotros tenemos. El Cordero Pascual, acordaros, cuando sale Israel de Egipto, la sangre de ese Cordero era puesto en los dinteles y pasaba la muerte y no les tocaba. Es el mismo Cordero de Dios Jesucristo, su sangre preciosa, derramada en la cruz, puesta para cuando pase la muerte nosotros ser salvos, cuando el Padre ve lo que ha hecho, el sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. El Cordero Pascual era símbolo de liberación, era símbolo de salvación para el pueblo judío, hecho real en la persona de Jesús, que es el Hijo de Dios, muriendo en la cruz para eliminar nuestra culpa y el pecado, y tener perdón. Esa gracia merecida de Dios para con nosotros. Así que primero, tenemos el testimonio de Juan el Bautista. Lo vio, dijo, este Jesús es el que quita el pecado del mundo. Logos, Hijo de Dios, Cordero de Dios. Jesucristo. Segunda cosa importante, el seguimiento de Jesús, versículo 37. Y te lo oyeron hablar, ¿cuántos discípulos? 2 discípulos. Nos dice el versículo 40 que uno era Andrés y otro discípulo que no se nombra. Pero el versículo 35 nos dicen que era 2. Y evidentemente es el apóstol Juan, porque nunca se olvidaría de ese día y de esa hora que nos marcan en el versículo 39. Última frase, porque era como la hora 10ª. Y esto solamente lo puede escribir alguien que estaba allí y que sabía la hora. Y el Evangelio de San Juan, por muchas personas que a veces no saben quién lo había escrito, evidentemente fue Juan, el evangelista, el apóstol, quien escribió esta epístola. Y mira, hacen una cosa que es, oyen la predicación y actúan. La predicación de Juan el Bautista. Un simple mensaje, he aquí el Cordero de Dios. El Cordero que quita el pecado del mundo. Andrés y Juan deciden seguir a Jesús. Y con esta acción refleja la importancia de escuchar y de actuar en respuesta a la verdad. Ellos no solo oyen sobre Jesús, sino que toman la decisión de seguirle activamente. Hermanos, la predicación, los devocionales, es poner en práctica lo que escuchamos y lo que leemos. Estas dos personas no solamente se quedaron con Juan el Bautista y se quedaban así. Hay el Cordero de Dios. Y se quedaron con él. Sino que actuaron. Hermanos, cuando estemos escuchando la palabra, no solo se trata de oír, sino de hacer, de obedecer. No hacemos las cosas para ganarnos la salvación, sino que hacemos las cosas porque hemos sido salvos. Y cuando la palabra viene a nosotros, si queremos hacerla real y que sea viva, tenemos que movernos. Y eso es lo que hicieron Andrés y Juan. Y ahora entablan una breve conversación, pero importante. Y acá con una conversación que es el tercer punto de la meditación. El tercer punto, versículo 38 y 39. Y es una invitación de Jesús. Mirad, Jesús, en el versículo 38, percibe que lo están siguiendo. Y a mí la primera pregunta que yo hubiera hecho a dos personas que me están siguiendo, les diría, ¿pero quiénes sois vosotros? Porque incluso hoy, tal y como están las cosas, a lo mejor podría pensar que vienen a robarme. Además, en este siglo que no había una policía no iba con pistola ni nada, sino que allí había mucha gente y cualquiera podría pegarte un palo y robarte. Pero vemos que van siguiendo estas dos personas a Jesús. Y nos dice el texto que Jesús, viéndolo, se vuelve y ¿qué dice? ¿Qué buscáis? Jesús no les está preguntando su condición económica, no se está diciendo tú que eres samaritano, eres gentil, quiénes sois.
ni tampoco le pregunta a quién buscáis. Una pregunta, ¿qué buscáis? Y esta pregunta invita a reflexionar sobre las motivaciones y deseos que hay en nuestro corazón. Porque en pleno siglo XXI, sin conocer al Señor, a ti te preguntan, ¿qué buscas en esta vida? Humanamente hablando, la respuesta es muy sencilla. Salud, más dinero, más amor, igual a felicidad. La gente lo que quiere ser es ser feliz. Y muchas veces es la suma de estas tres cosas para poder ser feliz. La gente se afana en trabajar para tener dinero, para poder tener. Nos gusta estar sanos. Y eso sería, vamos, ojalá pudiéramos vivir, ¿no?, eternamente, entre comillas, aquí en la tierra y ver a nuestros tataranietos. Y el amor que os voy a contar. Se parece que está todo el mundo deseando buscar el amor de su vida, y si no lo encuentran aquí, pues lo dejo y busco otro. Si tu felicidad se basa en tener, en poseer, en abarcar, nunca serás feliz, porque solamente serás feliz si buscas a Jesús. Cuando Jesús empieza el sermón del monte, empieza diciendo: bienaventurados los misericordiosos, los que pobres en espíritu. No nos está hablando, y bienaventurados significa felices son. Jesús no nos está diciendo felices vais a ser si tenéis salud, felices vais a ser si vais a tener amor, felices son los que van a tener dinero. No, nos habla de cosas completamente diferentes. Son cosas que incluso en esta vida no las vamos ni a poder tener, porque son cosas que Dios nos da sobrenaturalmente cuando creemos en el Señor Jesucristo. Es difícil ser misericordioso con personas pues, que no conocemos o que son, ¿no? A veces las razas son lo que divide a las personas. Y nos habla de misericordia. Y estas posesiones que la gente muchas veces quiere tener en la vida, que a veces son fáciles, robando, matando, engañando, para tener amor, para tener dinero, estas cosas solamente nos las puede dar Dios. Por eso, la única manera en la cual vamos a ser felices es cuando encontramos el Señor Jesucristo, se da, lo seguimos y nos ofrece bendiciones espirituales. Como nos dice en Efesios, bendito sea Dios y Padre que nos da en Cristo Jesús toda bendición espirituales de los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y las bendiciones espirituales vienen del cielo, porque vienen de los lugares celestiales para nosotros, para poder vivir una vida sobrenatural en una vida natural. Que podemos tener esta esperanza que solamente Dios nos da, este gozo que solamente Él nos puede dar, esa paz que no nos la da como el mundo, sino como Él nos la da. Si pones tu confianza en el dinero, el día que quiebres, caerás. Crack del 29, la gran depresión. Si pones toda tu confianza en esa persona amada, puede que el día que discutas, ese día será el peor día de tu vida. Si pones tu confianza en la salud, cuando venga una enfermedad llorarás. Pero si pones toda tu confianza en Jesús, quien no falla, que es nuestra roca, no te abandonará, es inamovible, fiel de su palabra, serás, como dice su palabra, bienaventurado. Porque aunque caiga todo lo demás, si tu verdadera confianza se mantiene en fe, que es Jesús, y no son cosas, es una persona, no caerás. La gente busca tener posesiones, dinero, y esto no son cosas que son malas, es que realmente nos gusta y oramos por tener trabajo. Señor, danos el pan nuestro de cada día. Queremos tener salud para poder estar en condiciones de poder trabajar. Y también oramos por nuestros hijos para que puedan tener su esposa, esposo, que sean cristianos, que sean comprometidos. No es malo, si Dios nos las ha puesto a nosotros para que disfrutemos. La cuestión es la obsesión que podemos tener en estas cosas materiales y salirnos del camino en el cual Él nos ha marcado. Así que Jesús, cuando les pregunta ¿qué buscáis?, no es una pregunta en la cual los
dos discípulos, los dos, Andrés y Juan, le digan, mira, pues buscamos tener un buen trabajo, porque ya estamos cansados de ser pescadores, queremos ser cobradores de impuestos. No le están dando una respuesta con cosas materiales de esta vida. Juan y Andrés no le dicen nada de dinero ni de amor, porque ellos saben que necesitamos algo más. Jesús está invitando a sus seguidores a reflexionar sobre sus verdaderas intenciones y deseos de seguirle. No es una pregunta sobre lo que están buscando en ese momento, sino que va más allá pidiendo que consideren profundamente lo que buscan en su vida. Para reflexionar, ¿qué busco yo en mi vida? Vamos a Eclesiastés 1, versículos del 1 al 11. Porque hay una persona que tuvo dinero, tuvo salud y tuvo amor. Y es el rey Salomón. 40 años duró su reinado. 40 años de riquezas, 40 años de salud y 40 años de amoríos. Tuvo mucho tiempo, ¿no?, para tener ahí 1000 concubinas. Se nos comenta la palabra. Pero llega un momento que nos dice, capítulo 1, versículo 1, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, y el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre pueda expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fue en los siglos que nos ha precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en los que serán después. Y el último versículo de Eclesiastés, el versículo 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mirad, todos vamos a morir. Y buscamos cosas, muchas de las cosas en las cuales no nos vamos a llevar nada de esta tierra. Y como nos dice, ¿de qué te sirve ganar al mundo si se pierde tu alma en el infierno? Mirad, nosotros, como dice en Eclesiastés, no hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá, habrá memoria en los que serán después. Mis chiquillas llegaron a conocer a sus bisabuelos, pero cuando María o Sara Parda tengan un hijo, ¿sabéis quién se va a acordar de mis abuelos? Nadie. Es como si hubieran pasado por aquí y nadie se hubiera acordado ni que han estado en la tierra. Y el mismo universo sabe quién han sido mis abuelos. ¿Alguien se acuerda quién ganó en 1955 el Maratón de España? En su día sería alguien importante. Fue mi abuelo. Fue mi abuelo, de verdad. Entonces yo solamente sé que fue mi abuelo. Pero ha pasado la historia como nadie lo conoce. Incluso Felipe VI, que es el rey de España, más de 4.000 millones de personas en este mundo no saben quién es. Te vas a una tribu de estas africanas o pueblos que están en Asia, ¿quién es Juan Carlos VI? No tiene importancia. Y si te vas más a Corea del Norte y le preguntas quién es Marilyn Monroe, no saben quién es. Es decir, que la vida pasa. Nosotros estamos de paso aquí. Nosotros dejamos huella a los que estamos aquí. ¿Qué es lo que va a ser? Lo que siempre ha sido. Moriremos y nadie más se va a acordar de nosotros. De hecho, a lo mejor mis nietos, si yo falleciese dentro de poco, ni me hubieran conocido ni no sabrían ni quién soy. Tu abuelo Dani, pues si no lo he visto. Y ni me hablarían en sus conversaciones ni nada porque no me han conocido. A lo mejor mañana diría,
Sí, me reñía mucho. Y ya, pero hubiera quedado en el olvido. La pregunta de Jesús es un llamado. Es significativa porque subraya que seguirle no se trata simplemente de buscar beneficios. Pero cuando te dice que buscas, no te está diciendo, pídeme. Quiere de ti que realmente lo sigas. Es un llamado a entender que seguirle implica compromiso, relación espiritual con Él. Y estas dos personas lo que realmente querían era estar con Él. Porque la pregunta que le hacen los dos discípulos me choca muchísimo. Dicen, ¿dónde moras? Y eso es porque querían estar con Jesús. Querían pasar tiempo con Él. Y esta es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer reflexionar. Cuando el Señor Jesús, ¿qué buscas? Y podemos plantearle ahí un planning que nosotros tenemos de decisiones. Mira, esto. Pero los discípulos lo tienen muy claro. ¿Dónde moras? Porque queremos estar ahí y queremos conocerte. Todo se trata de querer estar con Él. ¿Qué buscas? Estar contigo. El mito de Sísifo. En la mitología griega nos dice que Sísifo era un personaje muy astuto, que siempre estaba desafiando a los dioses griegos y los engañaba. Y los engañó un montón de veces, hasta que llegó un momento que Zeus se cansó. Vio que su astucia, su arrogancia, siempre estaba ahí engañando a los dioses y finalmente le dieron un castigo eterno. Esto es una mitología, ¿vale? Le hicieron un castigo a Sísifo y le dijeron, te vamos a castigar porque nos tienes hasta aquí arriba. Su castigo impuesto por Zeus era que debía empujar una roca inmensa cuesta arriba hasta la cima de la montaña y una vez que estuviera arriba, dejar caer la roca. Y volver a bajar otra vez y coger otra vez la roca, ir subiéndola, llegar a la cima y caer la roca. Y así constantemente el dios la veía rodar nuevamente hacia abajo, repitiendo constantemente, eternamente este esfuerzo y este fracaso. Y este mito nos enseña lo absurdo que es la vida. Porque aquí pueden ocurrir dos cosas. Si tú no conoces a Dios, tu vida va a ser una constante repetición, una vida absurda porque siempre estamos haciendo lo mismo. Nos levantamos, nos vamos a hacer series interminables de tareas repetitivas y a veces sin propósito y con un universo indiferente a lo que estamos haciendo. Da igual. Pero si conoces a Dios, Jeremías 29:13 nos dice así, Jeremías 29:13, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si conoces a Dios, si buscas a Dios, lo encuentras, lo hallas. Y una vez que lo has encontrado, aun en tu vida que son costumbres, repeticiones, va a cambiar completamente el propósito que tú tienes en tu vida. Porque tú ya no haces las cosas por vivir, sino que Dios te ha cogido como instrumento para dar y hablar a otras personas de la verdad que es Jesucristo. Te usa en este mundo que está perdido. Tienes un propósito. Os he escogido a vosotros para que vayáis y deis luz a las naciones. Somos luz y sal de la tierra. Tienes un propósito en manos de un Dios que ha creado todo el cielo y la tierra. Pudiendo haber escogido ángeles para dar la palabra, nos escogió a nosotros. Vasos frágiles, personas que tenemos defectos, tenemos un carácter que a veces no nos aguantamos ni nosotros, tenemos días malos, días buenos, a veces lloramos demasiado, pedimos mucho, cada uno con sus cosas, pero Dios nos ha elegido a nosotros para estar con Él en gloria y ser instrumentos en sus manos. Si conoces a Dios, cuando te encuentras, lo sigues. Cambiará tu vida. Hay un momento, como hemos leído, que Jesús los conoce, este momento. Van Andrés, Juan, y nos dice que hay uno de ellos que también lleva a su hermano Pedro, y aquí los conoce. Y entre este texto y el primero que hemos leído en Marcos, hay un tiempo, no sabemos si son días
o meses. Aquí está Juan el Bautista con ellos, y en el que hemos leído Marcos nos dice que Juan el Bautista ya estaba encarcelado. Aquí Jesús ya los conoce. Andrés, Juan, estuvieron hablando con él, conoce a Pedro y dice, tú serás Cefas. Luego conocerá a Natanael, a Felipe, y hay un lapso de tiempo que vuelven a sus oficios. Ya digo, días, meses, no se sabe muy bien, pero cuando Jesús empieza su ministerio, dice, estos son los que van a venir conmigo. Y va a Galilea, ya no está en el Jordán, va a Galilea y ve allí a Andrés, a Pedro, a Juan y a su hermano. Dice, venid porque ahora vais a ser instrumentos míos. Ya no vais a ser pescadores, sino vais a ser pescadores de hombres. Y por eso, dejando todo, lo siguieron. La gente no deja las cosas y sigue a alguien que no conoce. Ya lo habían conocido a Jesús y habían estado hablando con él. Por eso ellos ya directamente lo dejaron todo. Sabía quién era el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, Jesucristo, y lo siguieron. Si buscas a Jesús, encontrarás vida eterna. Por eso, versículo 39, hoy Jesús nos dice, como a estas dos personas, venid y ved. Eso es lo que nos está diciendo Jesús. Venid y vais a ver. Si realmente queréis ver quién soy yo, venid. Porque quien va al Señor Jesús verá la gloria de Dios. Es una invitación personal que implica una experiencia directa con Jesús. No solo saber de Él, sino conocer profundamente a Jesús, el Hijo de Dios. Cuarto punto, cambio de vida y propósito. Versículo 40 y 42. Nos dice que Andrés lleva a su hermano Simón a Jesús. Y al encontrarse con él, Jesús le cambia el nombre a Pedro. Lo llama Simón y ahora se llama Pedro. Y significa que en Cristo tenemos una nueva identidad. Nosotros ya no somos hijos de las tinieblas, hijos del diablo, sino que ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y un encuentro personal con Jesús transforma totalmente nuestra vida. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestra vida va a ser transformada completamente. Y el propósito, a lo mejor uno que no conoce al Señor Jesús, tiene un propósito en esta vida, ser como Messi. Pero una vez que ponemos nuestras manos en el Señor, conocemos al Señor, mi propósito no es el que realmente quiere Dios para mí. A lo mejor puedo ser un Messi, pero completamente va a transformar tu vida y a lo mejor ese propósito que tú tenías de ser Messi, te coge y dice, no vas a ser Messi, vas a ser cantante de ópera. O conserje en un colegio. Pero el propósito con el cual yo te he creado es para que tú me des gloria. Seas Messi, seas consejero en un colegio o estés dando ópera. Así que todo cambia en las manos del Señor. Nos da una identidad completamente nueva. Si tienes un encuentro personal con Jesús, si no lo conoces, va a azotar tu vida. Te va a cambiar, no solamente internamente, sino también todas aquellas cosas que tú has podido decidir pensar. Dios nos dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos vuestros caminos, porque mis caminos y mis pensamientos son mucho más grandes, incluso de los que vosotros os podéis imaginar. Quinto punto y último, el rol del discipulado. Hermanos, Andrés no guarda la experiencia para sí mismo. Nos dice en el versículo 41 que a quién halló primero, a su hermano. Cuando tenemos algo tan importante como la primera decisión más importante de nuestras vidas, que es la que nos va a dar vida eterna, o el que no cree en el Señor Jesús, condenación eterna, tenemos que, como dice Andrés, ir a tu hermano y hablarle y decir, hemos encontrado al Salvador. Llevarle a los pies de Jesús. Presentar el Evangelio a las personas primeramente más allegadas, porque son las que más queremos y son las que humanamente estamos como con tensión, ¿no? A ver si mi hermano se convierte o el Señor toca su corazón. Es esa aguijón que a veces tenemos en muchas familias, que a lo mejor son todos y hay uno que no, que es como la oveja negra. Dice,
dices, joder, todos hemos nacido y hemos escuchado, y es verdad que por nacer en una familia cristiana no te hace cristiano, pero todos, misma educación, mismas conversaciones, todo, unos sí y otros no. Unos más rebeldes y otros tal. Y siempre estás, Señor, que mi hermano pueda creer en ti si tú tocas su corazón. Inmediatamente ese mismo día fue a buscar a su hermano para compartir la buena nueva. No es solo seguir a Jesús, sino también llevar a otros hacia Él. Para concluir, este pasaje nos desafía a reflexionar sobre nuestro propio seguimiento a Jesús. Reflexiona, ¿qué buscas? Lo más importante, Jesús dice, venid y ved. El testimonio que damos a otros, ¿cómo está siendo? Invitar a otros a conocer a Cristo y estar abiertos a que el Señor transforme nuestras vidas. Las decisiones que tomamos son importantes. Y qué mejor ponerlas en las manos del Señor Jesús, sabiendo que Él es el que sabe el propósito que Él tiene para nosotros allí donde estemos, pero que nos guíe Él, que abra las puertas, que cierre las que tenga que abrir. Dice, Señor, te buscamos a ti, que tú sabes quién mejor para llegar a esa cima sin percances y sin tener que volver otra vez a empezar. Que el Señor os bendiga.